Bien, ya estamos de regreso en su programa de geopolítica por EN Televisión. Lo que tienes que ver. Hay un contenido muy interesante. Hablábamos de que tenemos un invitado muy importante en el día de hoy, que ya está en queue con nosotros, pero le vamos a dar la oportunidad a nuestro queridísimo colega, fiel amigo y compañero, periodista, locutor Melvin Herrera, para que lo presente de una manera magistral. Adelante, Melvin. Gracias, hermano, gracias. Para nosotros es un placer y un honor tener a un joven talentoso en el ámbito de la psicología y análisis salud mental en la República Dominicana, con vasta experiencia y con un desarrollo sumamente importante y conocido en el ámbito de la salud mental en la República Dominicana. Con nosotros, en este su espacio de geopolítica, recibimos al licenciado Fidel de los Santos. Buenos días, Fidel. Buenos días, muchas gracias. Para mí es un honor estar en contacto con ustedes, trayendo así a la población dominicana y al resto del mundo una información que podría cambiar la forma de pensar y yo diría, en todo caso, la percepción que como pueblo y cultura llevamos actualmente, ya que en nuestro país el tema de la cultura ha sido muy lastimada, muy tocada por Bien, bien. otras culturas, yo diría, de lo que son las demás culturas y a nivel mundial. Lo que ha hecho de nuestra sociedad hoy en día Fidel, pero cambiante, una cultura que se ha transculturizado. sí, Fidel, ¿me escucha? Parece que se te le está Sí. yendo el audio a Fidel, se le está yendo el audio, parece que se está cortando. Pero, ¿sabe que recientemente han salido varios artículos publicados en la prensa? No sé si vamos a hablar de cultura, porque yo creo que vamos a hablar de la crisis actual que está afectando al mundo, y no solamente al mundo, en términos particular a la República Dominicana. Es la crisis del COVID que está causando afección mental, incluso mucha depresión, mucha ansiedad en todo el sentido y mucho estrés en toda la población dominicana. Nos gustaría saber, no, sabemos dónde radica, pero cómo podemos controlar la ansiedad, estas afecciones mentales, el estrés y esa problemática que psicológicamente afecta a la población. Sí, así es. De la salud mental. Así es, aunque por el inicio del desarrollo del tema he hecho mención de la palabra cultura y no deja realmente lo que está sucediendo, que es donde vamos a caer, de afectarnos, producto de que nuestra cultura también, como dije, ha sido lastimada. Nuestra actual cultura con relación a lo que está sucediendo genera un impacto que quizás si tuviésemos actualizado a ciertos principios del pasado no estuviesen pasando. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si hablamos de la violencia de género, que es un tema que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo actualmente, y lo digo en razón de que ya algunos medios y algunas instituciones, como lo es el Ministerio de la Mujer, ha hecho promoción de que como se ha hecho un llamado a la población de quédate en casas, hemos convertido el hogar como una zona, yo diría, un área hostil de nuestra vida, en la que la mujer en especial se está viendo más vulnerable a ser violentada, maltratada, producto de la mala o buena conducta que se clasifica hoy en día en la sociedad, en especial en el género masculino. Entonces, como hemos dicho, en tiempos anteriores, cuando no se resaltaban tantos esos casos de violencia de género, de violencia hacia la mujer, el tema del feminicidio, que es el tema base por el cual yo, como presidente de una importante organización que hemos fundado, estamos trabajando a través del cambio de información. Nuestra actitud, nuestra conducta, tienes unos patrones y unos factores que debemos de aprender a hacer determinaciones importantes para comprender cuál es la razón por la que nuestros comportamientos hoy son tan conflictivos en el hogar,
y que en tiempos anteriores no se veían desde ese punto de vista. O sea, habían patrones, yo diría, de conducta tradicionales que la familia en el pasado tiempo le hace, podemos enfocar la década de los 80, tiempos anteriores a los 80, principios de los 90, se tomaban en consideraciones que ya hoy en día prácticamente no existen. Uno de los casos era que muchas veces nosotros veíamos en los hogares los problemas entre parejas, y puedo tocar uno de los casos en lo que lo más grave era que se agredían físicamente, pero que hoy en día no existían ayer esos ya casos fatales que se enumeran, que ya tenemos como índice todos los años, y que ahora mismo en medio de la pandemia quizás se puedan tomar en cuenta como se dijo, o como acabé de decir, hice mención, un área hostil de nuestros hogares como un punto más vulnerable, en especial hacia la mujer. Sin embargo, yo voy a decir algo. Hay una información importante que nosotros estamos resaltando. Antes de entrar en el tema, antes de entrar en ese punto, yo quisiera que le habláramos en un nivel más llano al público general, que entienda directamente, si fuese necesario, en un nivel coloquial. Porque aquí hoy en día hay un problema psicológico, vamos a decir, hay un problema familiar, hay un problema entre la mujer y el hombre, que no, porque aquí todo el mundo está hablando de una situación como superficial y se va al asunto del perfil psicológico y de que, pero ¿dónde radica y dónde está la esencia de que un problema te suscite en un hogar? O sea, vamos a hablar en términos llanos, porque o el hombre es infiel, o la mujer es infiel, o la mujer es irrespetuosa, o es el hombre irrespetuoso. ¿Y dónde radica realmente la situación intrafamiliar? O sea, la violencia intrafamiliar. ¿Qué está pasando? ¿De dónde no está llegando algo que se perdió hace un tiempo? Cuando hablamos incluso de los valores, ¿de dónde no están viniendo, no se están poniendo en práctica ciertos valores para que entonces crezca lo que se llama la violencia intrafamiliar? Es importante lo que usted acaba de preguntarme, poner, porque usted mismo está dando parte de la respuesta que yo puedo dar. Los valores perdidos. Mire, uno de los temas que yo toco importante en la organización y los talleres que damos, yo no sé si usted se recuerda que anteriormente veíamos por los medios de comunicación, la televisión en aquel tiempo, un sinnúmero de anuncios, programas, eslogan que promovían los valores y los principios intrafamiliares y que hoy han desaparecido. Así es. Hay algo en donde es importante entender dónde radica este problema realmente. Primero, los casos de violencia se dicen que no se justifican, pero tienen un origen. Y ese origen toma un valor superlativo en cada ser humano, y hablo de lo individual hasta lo colectivo, que busca una vía, una excusa de diferente tipo para presentarse, y yo diría en cierto caso en los hogares detonar. Usted podrá decirme, el problema es la infidelidad del hombre. Yo digo, bueno, no precisamente. El problema es la infidelidad de la mujer. Yo digo, no es precisamente. ¿Por qué razón? Porque yo he visto hogares donde se ha practicado la infidelidad, ambos se han dado cuenta y siguen funcionando. Otros lo toman como excusa para detonar un acto violento y una destrucción intrafamiliar. Un punto importante, la iglesia dice, es falta de Jesucristo en nuestros corazones. Un estudio que nosotros realizamos en la organización muestra que se han dado casos incluso de feminicidio en miembros de la iglesia. Bueno, exactamente en el año 2015 hubo un caso de un pastor que quitó la vida a su esposa y luego se suicidó. Otros dicen que es problemas económicos, pero ¿qué sucede? Se han dado casos violentos en lugares donde la economía es un éxito, donde no hay problemas económicos. Sin embargo, se siguen presentando los mismos problemas, por lo que otros hogares justifican para generar la misma detonación conductual. Yo creo más bien que una necesidad del animal que el hombre, en términos generales, lleva adentro, porque no solamente el hombre mata a la mujer hoy en día, también hay mujeres que están matando hombres.
Aunque Naturalmente, naturalmente. Y uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad es exactamente la definición que se está dando, yo diría el orden parlamentario que informáticamente, a través de la información, se ha creado a nuestra sociedad y que entonces se convierte en una especie de dogma o un paradigma imperante por el cual el resto de la sociedad no le queda otra cosa que actuar en consecuencia de lo que escucha. Más bien yo pienso que el problema está en la información. Esa es la clave principal que nosotros en más de 8 años de investigación, estudios, evaluaciones, levantamientos que hemos realizado a personas de diferentes estatus sociales, a personas de diferentes niveles de educación, podemos conseguir. Y en la transculturización, como hemos dicho ahorita, hemos hecho mención, mejor dicho, y que hemos transformado la percepción de nuestra sociedad. Hay que entender algo, somos un pueblo muy sensacionalista, como un país tercermundista, como nos identifican o nos identificamos, y somos muy percepcionistas. Y con un nivel educativo, diríamos que muy bajo en las condiciones. Podemos decir que es muy bajo, pero no me gusta encasillar, no me gusta generalizar, porque al fin y al cabo tenemos familias, personas muy educadas, muy bien preparadas, y es que nosotros confundimos lo intelectual con lo académico. Y lamentablemente es una de las grandes equivocaciones que tenemos. Pero yo quiero entrar en la profundidad del tema para que podamos entendernos. La información... Doctor. Dígame. Termine la idea, era que le iba a hacer una interrogante. Ok. La información es una palabra que nosotros hemos identificado como muy poderosísima. Yo que estudié en la Universidad de Bangalore, en la India, estudié lo que le llaman el eclerismo, ciencias ecléricas, que es una forma de, a través del psicoanálisis, de codificar cuestiones que para nosotros los occidentales se nos hace difícil entender. La información allá se tiene decodificada como la herramienta que Dios usó para la creación. El tripartito de la palabra información es un tripartito muy poderosísimo y que impera en cada uno de nosotros, pero que nosotros no descodificamos. Información significan 3 cosas: interioridad, forma y acción. Eso es lo que crea el paradigma imperante, eso es lo que crea el dogma y es lo que crea nuestra cultura. En nuestro país, la República Dominicana, se promueve demasiado, y he dicho que es el principal mal que se tiene con esto, se promueve demasiado lo que es la condición y posición de víctima de la mujer frente al hombre, la condición y posición de victimario el hombre frente a la mujer, y finalmente se vende una especie de héroe que se llama la justicia. Sin embargo, la justicia no opera de manera constructiva. Se tienen departamentos de intervención conductual para hombres, que promueven marchas. No sirve de nada. Se tienen ONG, se tienen marchas, protestas, llamados. Yo mismo veo muchísimas veces mensajes que parecen muy sublimes, pero que decodificando lo que intenciona cada mensaje de esto, podemos darnos cuenta que de sublime no tiene nada. Y exactamente eso es lo que tenemos que cambiar. La sublimidad es como una competencia entre género, lo que ha generado en los hogares algo que yo siempre pongo en comparación, como el tema de un programa venezolano que se veía aquí en República Dominicana anteriormente, que era la guerra de los sexos, donde hombre y mujer en el hogar están en una batalla constante, y es producto de la información. La información informa y nos permite actuar, nos hace actuar. ¿Por qué? Porque cuando nos informamos no nos queda otra cosa que, como no tenemos una sociedad que se identifique como analista, que considere realmente lo que se debe de considerar. Lamentablemente actuamos en consecuencia de esa información como país, como nación, como cultura. Mira, yo he hecho un estudio importantísimo, yo que he examinado aquellas culturas donde he tenido el honor y la oportunidad de poder tratarla, conocer personas de otros países y otras creencias. Y siempre he dicho, nosotros amamos una característica de nuestra cultura y actuamos en consecuencia. Si hubiésemos nacido en otros países, amáramos otras cosas que quizá para nosotros se consideran tontas e insignificantes, pero que para ellos tienen un valor superlativo. Entonces, ese es el principio que tenemos que aplicar en nuestra sociedad. Comenzar primero a generar una cultura que se identifique por una organización intrafamiliar llena de paz, pero a través de una información que primero genere un interés superlativo en el individuo, porque nuestra sociedad está basada en crear una familia para crear unos hijos,
tener que salir a trabajar, enfrentar el alto costo de la vida, y nos quejamos por esas cosas, pero no tratamos de autocultivarnos a nosotros mismos, de existir en nosotros mismos y comenzar a dar a nuestra pareja lo mejor de sí mismo. ¿No Las parejas... para eso? ¿No Dígame. necesita ayuda, un tipo de educación? Que Yo... le lleve información. Yo me he basado en esparcir lo que le llamamos la educación basada en la psicología iniciática, una psicología que no existe para Occidente, que no existe en las universidades occidentales. Apenas en el año 2014 comenzó la Universidad del Hasbal en Estados Unidos a colocar la psicología iniciática como tema dentro del marco de lo que es el estudio en la psicología. La psicología iniciática, que es basada en la iniciación, se basa en principios de psicología universal, donde se complementa todo, entendiendo que en Occidente tenemos totalmente diversificado lo que son los conceptos de psicología y no son temas de importancia en especial en las escuelas como materia, sino que se tiene como un ejercicio de terapia, de consejo, basada exactamente en tres dialécticas que los ecleristas refutan, que es el consejismo, el realismo y la corrección, porque al final del día esas tres herramientas lo que hacen es que esclavizan y presionan al ser humano. Allí se basan en una enseñanza, donde se da un ejemplo muy básico que nosotros conocemos. No es lo mismo entregarle un pez a una persona y decirle, mira, se cocina así, lo puedes comer, te puede alimentar, que darle la caña y enseñarlo a pescar. En un caso estaríamos esclavizando o haciendo dependiente a esa persona, pero en el otro caso le damos libertad, le damos crecimiento, porque le damos una enseñanza propia del cual él va a depender del sí mismo. ¿Hay crisis o no hay crisis mental en la República Dominicana con respecto a todos esos términos? Pero claro, decirle... Y esto abre mucho, como decimos nosotros mismos, nos rompe el coco. Y es, en un país como la República Dominicana, queremos corregir, queremos resolver el problema de la violencia transfamiliar y de género, colocando el machismo en la masculinidad. Y esto es a veces hasta difícil de entender. Yo recuerdo que en el programa de Consuelo de Prader y en el programa de Dania Gori Teleopina hice mención de este estudio. ¿Qué es lo que hay que educar en el hombre? No es el machismo. Porque de hecho la naturaleza misma del hombre no es el machista cuando nos vamos a los orígenes. El machismo es un origen dependiente de la mujer. Es el feminismo. Y yo hago un ejemplo claro para que se entienda. Cuando vamos a un partido de béisbol, por ejemplo, se enfrentan Licey Escogido, Águila y Licey. Los liceístas quisieran tener el dominio del equipo, porque son liceístas.